Buenas tardes, buenos días para los colegas y colaboradores de la Red Iberoamericana de Protección de Datos que han aceptado nuestra invitación para participar en este cuarto webinario del ciclo Innovación y Protección de Datos, Mujer y Ciencia, que organiza desde el pasado mes de mayo la Agencia Española de Protección de Datos, que en esta ocasión va a ser impartido por la ingeniera Soledad Santelada bajo el título El futuro de la ciberseguridad. Solamente intervendré para simplemente anunciar cuál va a ser el formato del webinario. En primer lugar, intervendrá la directora de la Agencia Española, Mar España, con una breve presentación del tema que hoy va a ser a someterse a debate y de la trayectoria profesional de la ponente. A continuación, intervendrá la ponente Soledad Antelada por un tiempo aproximado de unos 40-45 minutos y al finalizar la intervención habrá un debate que moderará el director de la División de Innovación Tecnológica de la EPD, Luis de Salvador, quien le formulará a la ponente aquellas preguntas que se hayan ido recibiendo durante su intervención en el chat de la plataforma. Cerrará el acto la directora de la agencia. La duración será aproximadamente de 1 hora y media y informar que el webinario, el evento va a ser grabado y objeto de difusión a través de la intranet para los empleados de la agencia y de los canales de información externos de la agencia, y solo desearles que el acto sea de su interés. Tiene la palabra la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a los que nos estéis escuchando en nuestro país, en España. Gracias a Soledad por el madrugón que se ha dado. Ahora en California son las 8 de la mañana y buenos días a todos nuestros compañeros y compañeras en Iberoamérica. La verdad que cuando lanzamos estos webinarios yo no era consciente de las mujeres tan maravillosas que están siendo auténticos referentes a nivel mundial en el ámbito de la tecnología, la protección de datos y la ciberseguridad. Y tengo que reconocer que al lado de ellas yo me siento pequeñita, porque son unas trayectorias impresionantes y me da mucha pena, o sea, estoy muy contenta de haber lanzado este seminario, pero al mismo tiempo tengo una cierta tristeza de haberlas conocido tan tarde, pues yo estoy ya en el fin del mandato, pero espero que los que continuarán, ¿no?, como es Luis al frente de la división tecnológica, puedan contar con ellas, porque la verdad que los currículums y todo lo que han transmitido a mí me está llegando mucho. Yo simplemente pues quería comentar, pues por supuesto, ¿no?, la protección de la privacidad es un derecho fundamental que ya se consagraba, ¿no?, lo podemos unir con la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 1948 y desde luego protección de datos y seguridad van íntimamente unidos. La seguridad de la información va orientada a preservar la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad mediante recursos tanto técnicos como organizativos, siempre que sean adecuados y proporcionales para conseguir, pueden ser varios objetivos, ¿no? La continuidad del negocio, todos sabemos lo que cuesta crear un negocio y más en nuestro país y se puede perder rápidamente por una pérdida reputacional de una quiebra de seguridad donde salten los datos especialmente protegidos de millones de clientes, ¿no? A veces puede ser temas tan críticos como la seguridad del Estado o el fraude también. Y sí quería insistir en que las medidas técnicas y organizativas para garantizar esa seguridad de los datos personales son una parte, es una parte esencial y es una parte muy importante, es el paraguas, pero no es lo único para hacer efectiva la protección de datos. Ahí, pues, por ejemplo, nosotros estamos colaborando con el CNI y les insistimos, ¿no?, que todas las guías de seguridad son esenciales, pero que protección de datos implica también la protección, el ejercicio de los nuevos derechos reconocidos en el Reglamento General de Protección de Datos, y hay que ampliar, la base es la seguridad, pero que hay que ampliar un poquito la perspectiva, precisamente para poder garantizar esos derechos y libertades. Es evidente que tras los atentados del 11 de septiembre se han desarrollado un conjunto de medidas legislativas, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, pero también en el resto de los países del mundo, y técnicas como la vigilancia masiva o el control biométrico. Ahora, además, como consecuencia del COVID, eso parece que está anclándose con más facilidad y mayor espectro, ¿no?, pero eso puede tener peligrosas derivas hacia la vigilancia si no se pondera en condiciones. Por eso sí quiero insistir en que la seguridad de la información es un elemento previo, pero que no puede anteponerse ni sustituir al resto de los principios, y que yo sigo repitiendo el mantra del reglamento, ¿no?, privacidad por defecto, privacidad desde el diseño y, por supuesto, aplicación de todas las medidas de seguridad que cubran desde las garantías de los derechos y libertades
hasta la protección de las entidades en todo el ciclo de vida del tratamiento. Lo que no puede olvidar una entidad que no es solo cuando lanzan el producto, hay que seguir supervisando esa privacidad y esa seguridad durante todo el tiempo que se estén tratando esos datos. Evidentemente, las necesidades de privacidad y seguridad van aumentando con todo el crecimiento de los servicios de Internet y también con las nuevas tecnologías de ataque y de defensa, como está pasando con el Internet de las cosas. Pero sin más, yo creo que lo importante es escuchar a Soledad. Compartimos, desde luego, formación no y brillantez en el currículum tampoco, pero compartimos raíces malagueñas y he visto además también en el currículum que me ha gustado muchísimo, es toda su implicación que está teniendo para poder empoderar y ayudar a mujeres. Cuesta mucho encontrar mujeres que destaquen, ¿no? Y en carreras de ciencias, en carreras tecnológicas, y Soledad está muy comprometida con ese tema y eso es algo pues, que me toca, ¿no? Ella es ingeniera informática, lleva más de 10 años viviendo en San Francisco y actualmente trabaja en Berkeley Lab en California y fue la primera mujer, se dice pronto, que entró a formar parte del Departamento de Ciberseguridad de este mítico laboratorio, donde ha habido 13 premios Nobel y uno de los lugares donde se construyeron, como todos sabéis, los cimientos de Internet. Fue nombrada en el 2017 por CENET una de las 20 profesionales latinas más influyentes en el sector de la tecnología en Estados Unidos. Ahí es nada, con la sencillez que tiene. Y esta ingeniera malagueña sigue trabajando en el laboratorio, en Berkeley Lab, pero ha desarrollado también otras facetas profesionales, como es la de Red Estinet. Lleva las 3 últimas ediciones siendo la Network Security Chair, la máxima responsable de seguridad de un equipo de 15 expertos a sus órdenes a cargo de la seguridad. Y esta red se monta cada año para dar soporte a todas las actividades ligadas a la conferencia de supercomputación en Estados Unidos. Es un paraguas gigantesco que alberga demostraciones masivas de potencia informática y en la última edición, que se celebró en noviembre en Denver, alcanzó un ancho de banda de más de 4 terabytes por segundo, a mí ya esto me supera, y del que forman parte expertos procedentes de las más prestigiosas universidades, organizaciones gubernamentales y compañías tecnológicas. Y además, Soledad está impulsando iniciativas que visibilizan y normalizan, yo creo que esto es algo muy importante, la presencia femenina en el ámbito científico, que es uno de nuestros objetivos fundamentales cuando empezamos a impulsar estos webinarios, que yo creo que han venido para quedarse. Fundó en el 2014 Girls Can Hack, una organización sin ánimo de lucro que busca dar voz a las mujeres y atraer a jóvenes hacia el sector de la ciberseguridad. Y en la conferencia de supercomputación se ha involucrado en el colectivo Women in IT Networking at ESSI, que agrupa a las mujeres que trabajan en la infraestructura de redes de la conferencia. Pero quien va a tener mucho mejor criterio para explicar todo esto, y además me estoy quedando ronca, es Soledad. Sin más, Soledad, es un honor tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por implicarte en estos webinarios de la agencia. Aprovecho para decir que tenemos abierta la convocatoria de los premios de investigación en temas de privacidad, puede incluir también aspectos de seguridad, pues para ti, para vuestros equipos y todos los que nos estéis escuchando. Muchísimas gracias, Soledad. Hola a todos. Muchas gracias, Mar y Miguel Ángel, por esta invitación. La verdad que para mí es un honor estar hoy aquí ofreciendo este webinario para la Agencia Española de Protección de Datos. Evidentemente desde California, ahora en San Francisco, hace muy poquito que vine de vuelta a España. Y bueno, para mí siempre es un honor participar y volver a España a expandir los conocimientos adquiridos fuera de por sí y poder contribuir un poquito al mundo de la ciberseguridad y en este caso al mundo de la protección de datos. Pues sin más, me parece que comparto presentación y empiezo. O sea, yo soy Soledad Antelada Toledano, ya queda poco que decir, Mar lo ha dicho todo ya de mí. Lo que sí comentaros es cómo va a ser la presentación. Voy a hablar bastante del sitio en el que trabajo, de la historia respecto a la seguridad que tiene este lugar y cómo fue evolucionando, digamos, la ciberseguridad hasta un punto en el que estamos ahora, en el cual
evidentemente ya estamos mirando hacia el futuro de aquí de cara a 10 años, intentando descubrir cómo va a ser, ¿no? O qué es lo que tenemos que hacer realmente, sobre todo los ingenieros en ciberseguridad, para poder estar al día de toda la evolución tecnológica y todo lo que está pasando. Bueno, espero que podáis estéis viendo bien la presentación. La estamos viendo, ¿no? La estamos viendo. Vale, perfecto. Bueno, yo trabajo como bien ha dicho Mar, en el Lawrence Berkeley National Lab, que es un laboratorio de investigación científica del gobierno americano. Viene a ser como un campus de investigación, como si fuera un campus universitario de investigación. Pertenece al Departamento de Energía, que vendría a ser un símil como si fuera un ministerio, ¿no? Sería más concretamente el Ministerio de Energía. Y esto está administrado de forma única, de momento, por la Universidad de Berkeley. O sea, la Universidad de Berkeley realmente administra el laboratorio y además suministra un flujo constante de personal, ¿no? Todo lo que son científicos y personal de doctorado, postdoctorado, estudiantes, etcétera, etcétera. La mayoría llega de la Universidad de Berkeley, pero además Berkeley Lab es un centro colaborativo, por lo cual hay colaboraciones de todas partes del mundo y empleados y científicos de todas partes del mundo, como ejemplo yo, que soy de España y estoy allí. Y bueno, contándoos un poco qué es el Departamento de Energía de Estados Unidos, es el gobierno es el responsable de toda la política energética y de la seguridad nuclear, por un lado. Todos los programas nacionales de armas nucleares, la producción de reactores, dependen del Departamento de Energía, y toda la investigación que se hace en el país sobre la energía depende de este departamento, y algunas otras cosas como, por ejemplo, la disposición de residuos radiactivos y la producción de energía doméstica. Entonces, realmente el Departamento de Energía tiene, digamos, una separación entre todo lo que es relacionado con la energía, para lo cual necesita un desarrollo científico muy importante en el que también se basa, ¿no? Entonces, para todo esto, el Departamento de Energía patrocina más investigación científica que cualquier otra agencia federal estadounidense y opera instalaciones de I+D, de interés público y también de interés clasificado. Proporciona conocimientos especializados en ciencia y tecnología, no solamente al gobierno, sino también a universidades y socios del sector privado. Contribuye realmente en la ciencia en todos los sentidos y, entre otras cosas, por ejemplo, apoya las misiones espaciales de la NASA, etcétera, etcétera. También está dentro de lo que se llaman los programas de seguridad nacional. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo toda esta investigación? Esto se lleva a cabo a través de unos laboratorios nacionales como el Berkeley Lab, que hay a lo largo y ancho de todo el país. Hay 17, me parece que son en total. Y para todo esto hay un presupuesto anual de 31 billones de dólares, ¿no? Por año, que se va incrementando, pero este es el presupuesto actual. Quiere decir que hay mucho recurso para el avance de la ciencia que este departamento pone a disposición de todos los científicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay laboratorios que son de carácter clasificado, quiere decir que toda la investigación científica se hace en ellos es secreta, y hay otros centros que son de no clasificados, non-classified, que se llama, en los cuales la investigación es pública y abierta al mundo, digamos, y está muy en colaboración con otros países y otras universidades del mundo y todos los científicos a nivel globalizado, ¿no? Por ejemplo, en California
hay 4 de estos centros, de estos laboratorios. Uno es el Berkeley Lab, donde yo trabajo, que es no clasificado, no se realiza nada de investigación secreta, y además justo muy al lado ahí está el Laboratorio Nacional de Livermore y de Sandia, que por ejemplo son centros de investigación clasificada, en los que se lleva totalmente, sobre todo los temas de seguridad nacional, se llevan de una forma muy diferente, ¿no? Entonces, hablando un poquito más del Berkeley Lab, somos más de 4.000 empleados, entre científicos, ingenieros y personal de apoyo. Es un campus de 80 hectáreas, 97 edificios, y tenemos un presupuesto anual de unos 950 millones de dólares. Y es un campus multidisciplinar, en el sentido de que todas las ramas de la ciencia tienen su parcela de investigación, y sobre todo está muy enfocada en física, en química, en ciencias del medio ambiente, pero hay investigación contra el cáncer, etcétera, etcétera. Y una de las ramas en las que es muy fuerte este laboratorio es en la ciberseguridad y en las ciencias de la información. O sea, es un referente respecto a ciberseguridad, porque ya os mostraré en la presentación, ya que varias herramientas han salido de este laboratorio y tiene una historia bastante peculiar respecto a los inicios, ¿no?, de la ciberseguridad. Entonces, como bien ha dicho Mar, el Berkeley Lab tenía 13 premios Nobel hasta ahora, porque quiero mencionar que acabamos de ganar acabamos como si yo tuviera algo que ver, el último premio Nobel. Lo quiero mencionar porque se lo han dado a Jennifer Doudna, es una química del laboratorio, también profesora de la Universidad de Berkeley, y es una mujer de un equipo de 2 mujeres por primera vez en la historia que se han llevado el premio Nobel. Además, el Berkeley Lab hospeda el Centro de Supercomputación Nacional de la Investigación de la Energía, y es ahí donde yo ahora mismo trabajo en el equipo de ciberseguridad. El equipo de ciberseguridad de NERSC, que es el Centro de Supercomputación, se encarga de proteger la seguridad de los supercomputadores, de la división de supercomputación del Berkeley Lab y, a su vez, del Departamento de Energía. Voy a contar un poco cómo es toda la trayectoria del Berkeley Lab respecto a la ciberseguridad y cómo empezó toda la historia del Berkeley Lab en computación respecto a que, por ejemplo, fue uno de los primeros nodos de Internet cuando todavía era ARPANET, y se convirtió en uno de los primeros nodos al conectar un supercomputador a esta red que fue la premisa de Internet, ¿no? ARPANET era un proyecto dependiente del Departamento de Defensa. En su época empezó en 1969 y era un proyecto de investigación para crear una red de computadoras, de ordenadores, para solucionar un problema muy simple, cómo correr programas y compartir ficheros de una manera en la que no hubiera que físicamente recrear en cada centro de computación todos estos programas y todos estos ficheros cada vez que se quisieran usar, ¿no? Para eso se creó esta red de computación, y lo que se hizo fue conectar varios de estos laboratorios nacionales junto con centros militares de Estados Unidos, y así nació la primera red de computación, ¿no? Entonces, Berkeley Lab ha jugado un papel bastante importante en la creación de Internet, no solo por convertirse en uno de los primeros nodos de ARPANET, sino que además ha contribuido a lo que es la gestión de los cimientos de Internet, y además
ha contribuido a crear estándares para lo que era ARPANET en su momento y lo que se convirtió luego en Internet, ¿no? Por ejemplo, en 1985 ARPANET resulta que desde 1969 que se pone en funcionamiento, resulta que se está derrumbando debido a la congestión de la transmisión de datos. O sea, no hay protocolos de control de errores, por ejemplo, algoritmos que eviten la congestión de la red, etcétera, etcétera. Entonces, desde Berkeley Lab se crean documentos, más específicamente uno de Van Jacobson en 1988 sobre cómo evitar y controlar la congestión de paquetes, y se convirtieron finalmente en estándares de Internet en 1989, ¿no? Estamos hablando de 1989, cuando ya incluso el protocolo TCP/IP ya estaba adoptado por ARPANET, ¿no? Que me parece que adoptaron este protocolo alrededor del año 1983. Todo esto son los cimientos de Internet, y no sé si os habíais planteado hasta ahora que no había prácticamente nada relacionado con la ciberseguridad. Aquí solamente son computadoras conectadas entre sí, y incluso a esta altura con unos protocolos de acceso remoto a cada uno de los nodos, en los cuales de forma centralizada se podía acceder a cada una de estos computadores, o incluso a veces supercomputadores conectados a esta red, ¿no? Que sería los cimientos de Internet, ¿no? Entonces, la ciberseguridad todavía no estaba ni siquiera en el esquema. En 1986 la red pues está plagada de inestabilidad de enrutamiento, evidentemente, y se perdían muchísimas transmisiones, ¿no? O sea, no había control de errores, etcétera, etcétera, ni algoritmo de retransmisión de paquetes, por ejemplo, con lo cual pues mensajes que se enviaban llegaban a mitad, las comunicaciones se cortaban, todo esto se desarrollaba a través de una red telefónica que de velocidad máxima me parece que eran 50 kilobits por segundo, que es una cosa ínfima comparado a lo que tenemos hoy en día, que por ejemplo en casa me parece que en España se ofrecen 600 megabits por segundo de velocidad de banda ancha. Esto eran líneas de teléfono de 50 kilobits, y eso era el Internet de la época. Entonces, claro, la comunicación no era fluida, y en el laboratorio se desarrollan herramientas como, por ejemplo, el Traceroute, ¿no? Que es abiertamente utilizado hoy en día. En Windows se llama Tracer, y se utilizan para rastrear paquetes de datos a lo largo del camino de la fuente y el destino, y así identificar y corregir los problemas de enrutamiento. Pasando más adelante muchos años, otras herramientas creadas en el laboratorio son, por ejemplo, el TCP/DUMP, que es un analizador de paquetes de red. Analiza toda la información contenida en un paquete en todas las capas, y es capaz de ver toda la información contenida en ese paquete para de alguna forma analizarlo, y no solamente ya corregir problemas de red respecto a interconectividad, etcétera, sino ya respecto a seguridad. O sea, te permite monitorear en un momento todo lo que está pasando por un cable o por una red de alta capacidad, etcétera, etcétera. Hay otras herramientas parecidas, como por ejemplo en Windows está el Wireshark, y hay algunas más, pero bueno, TCP/DUMP es el precursor de todas esas herramientas. Y por último, una herramienta muy conocida que también
se creó en el Berkeley Lab y que a día de hoy se utiliza abiertamente y en la que se basa la seguridad de muchísimas agencias federales del gobierno. Y se llama, en su momento se llamó BRO, por Big Brother. Esto no le va a gustar nada a la Agencia Española de Protección de Datos, pero lo que hace es analizar y monitorear todo el tráfico que pasa por una red y ayudar a la detección de intrusos, lo que se llama en dicha red, o sea, caracteriza y detecta cualquier tipo de anomalía o de tráfico anómalo que existe en una red de datos, ¿no? Para eso, claro, hay un monitoreo muy fuerte de todo lo que pasa en una red, y este tipo de monitoreo y este tipo de vigilancia, lo que se dice, es más fácil, depende del sistema en el que se está operando, ¿no? Por ejemplo, una red abierta como es el Berkeley Lab, que es lo que se llama Open Network, red abierta para la ciencia, Open Network, Open Science. Quiere decir que hay mucha gente conectándose de muchas partes del mundo, y es cuando hay tanta movilidad en una red de datos, es muchísimo más difícil caracterizar el tráfico malicioso. Y si tenemos una red clasificada, por ejemplo, o una empresa privada en la que no se puede entrar y salir de ninguna manera, a no ser que haya casos excepcionales autorizados para ello y que se identifiquen muy fuertemente respecto a desde dónde se pueden conectar, etcétera, etcétera, a nombre de usuario. Cuando tenemos esos dos modelos de sistemas o de red de datos, bueno, la seguridad de un sistema más cerrado en un momento dado se convierte en algo más fácil, ¿no? Porque es mucho más fácil identificar quién está entrando y saliendo o quién está haciendo lo que no debe hacer, ¿no? Si hay algún intruso, si la red se está comportando de una forma que no se debería comportar. Cuando hay una red abierta en la que hay miles de usuarios, porque estamos hablando de, por ejemplo, el supercomputador de NERSC, que ahora mismo está operativo, tiene más de 6.000 usuarios que se pueden conectar en el mismo momento al supercomputador. Son todos científicos de todas partes del mundo y están utilizando las máquinas del laboratorio. Entonces, hay un tráfico impresionante de red y es difícil caracterizar quién no pertenece o qué procesos pertenecen, cuáles no. Muchas veces parece que algo es legítimo cuando no lo es. Entonces, bueno, de todo eso se trata lo que es el IDS, ¿no? Intrusion Detection System, el sistema de detención de intrusos. Bueno, dando un poquito de contexto sobre lo que son los sistemas de detección de intrusos, vuelvo otra vez a la historia y, por ejemplo, en 1986 se llevó a cabo la operación Equalizer en el laboratorio, en Lawrence Berkeley Lab, en la que la KGB, la CIA, el FBI y la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, todos estuvieron involucrados, porque se convirtió en el primer caso de hackeo conocido y documentado. Entonces, Clifford Stoll, que era un astrónomo del laboratorio, descubrió un error de contabilidad de 75 centavos en las cuentas de usuarios de un supercomputador de laboratorio. O sea, los usuarios pagaban por horas o por tiempo de utilización de los sistemas de computación. Y cada usuario tenía su sistema de contabilidad de lo que había gastado, lo que no había gastado. Pues había un error mínimo de 75 centavos que podría haber pasado claramente desapercibido para cualquier persona o incluso de hecho al haberse descubierto se podría haber pasado por alto porque 75 centavos no era nada, pero dio la casualidad de que la gente de contabilidad le preguntaron a
a esta persona, a la otra, y al final llegó a los oídos de Clifford Stoll, que ni siquiera era ingeniero en informático, sino un aficionado muy fuerte a los computadores y a la informática, pero en realidad él era astrónomo en el laboratorio. Hay una película, ahí pongo el vídeo de YouTube, se puede ver toda la historia, pero bueno, la voy a contar un poco. Se descubre este error de 75 centavos y Stoll al final lo que hizo fue rastrear el error hasta un usuario no autorizado que aparentemente había usado solamente 9 segundos de tiempo de computación y no había pagado por ello. O sea, había aparecido un usuario nuevo al que no estaba vinculado con nada y había utilizado por muy poco tiempo el supercomputador. Eso es lo que se sabía hasta ahora. Entonces, este hombre, con mucha paciencia, aquí estamos hablando de lo que es uno de los fundamentos de la ciberseguridad y es la paciencia, la perseverancia y el intentar y el investigar hasta que al final se da con la clave, o en el lado contrario, hasta que al final se penetra en un sistema, ¿no? Entonces, Stoll finalmente se dio cuenta de que el usuario no autorizado era un hacker que había adquirido acceso de superusuario o root al sistema del laboratorio, al sistema de computación, en este caso un supercomputador, y había conseguido explotar una vulnerabilidad en aquel momento en el GNU de Emacs, que sigue siendo un editor de texto, en el cual una función de movemail permitía mandar email entre varios usuarios de Emacs y para eso se utilizaba una función que adquiría privilegios de superusuario y permitía mover ficheros entre diferentes directorios para que los diferentes usuarios a los que se estaba enviando el email pudieran acceder, pero a su vez no limitaba este movimiento de directorios a que se pudiera acceder a los directorios del sistema. Entonces, este usuario no autorizado o hacker aprovechó esa vulnerabilidad para acceder al sistema y para avanzar privilegios y tomar el control, ¿no?, del sistema cada vez que quería. Entonces, ¿cómo se rastrea en aquella época, cómo se monitorea en aquella época los movimientos de esta red, ¿no? Hoy en día pues, se ha avanzado mucho en este contexto, pero esto estamos hablando de los cimientos de Internet y este es el primer caso de no solamente hackeo documentado, sino también de monitoreo de red y de detección de intrusos a través de un monitoreo de red, ¿no? Entonces, esto conectó 50 terminales, pantallas e impresoras a las 50 líneas de teléfono entrantes al laboratorio. En ese momento solamente había 50 líneas y durante las noches y los fines de semana empezó a monitorear toda la actividad de las redes, ¿no?, de esta red. Y imprimía todo por impresoras y estudiaban toda la actividad durante días y días y días hasta que al final identificaron la línea por la que provenía la intrusión, por la que este hacker se conectaba a uno de los supercomputadores y esto tardaron meses en encontrarlo. Al final vieron como los sistemas del laboratorio en realidad eran utilizados para saltar a otros sistemas de bases militares de Estados Unidos. Lo que hacía el hacker era entrar en un supercomputador. Había estado tanto tiempo ahí metido que al final había podido acceder a ficheros en los que se almacenaban contraseñas de manera no encriptada. Obviamente había accedido a emails de empleados del laboratorio donde por aquella época se mandaban contraseñas y usuarios y no había ningún tipo de seguridad y había adquirido tanta información que le había permitido, estamos hablando todavía de ARPANET, esto era todavía ARPANET, no era Internet, había adquirido suficientes privilegios como para ir saltando incluso a organismos militares de Estados Unidos que estaban conectados a esta red, lo que sería el mini Internet de la época. Entonces, al final, para
cazar a este hacker también se creó lo que se llama hoy honeypots, que significan crear anzuelos para que los hackers piquen, crear sistemas vulnerables ficticios para ver la actividad de los hackers y ver quién está intentando hackear esos sistemas y así poder identificarlos, ¿no? Entonces aquí se creó también el primer caso de honeypot y para esto Stoll se inventó un departamento en el laboratorio que tenía un contrato con una red clasificada ficticia llamada SDInet, ¿no? Entonces puso muchos ficheros falsos por todas partes con referencias a esta red clasificada que tenía alta importancia y puso palabras claves que sabía que el hacker pues iba a querer acceder a ello, ¿no? Entonces el hacker al final mordió el anzuelo y pasó días intentándose conectar a esta misteriosa red y de esta forma lo que consiguieron fue que el hacker estuviera lo suficientemente conectado en tiempo al ordenador de Lawrence Berkeley Lab para que la compañía de teléfono traceara la llamada desde Berkeley Lab directamente a la casa y el domicilio donde esta persona se estaba conectando. Este es Clifford Stoll, el astrónomo, digamos, el ídolo de mucha gente respecto al tema de ciberseguridad. Y esto es un mapa más o menos de todo lo que el hacker llegó a, o todos los centros de investigación donde el hacker llegó a meterse, incluido el MIT, todas las centros de las Fuerzas Armadas, centros del US Army, muchísimos centros privados y centros públicos que estaban conectados a ARPANET en aquella época. En concreto llegó a penetrar en casi 400 centros de investigación del gobierno americano en la época. Pues con el tiempo ganado gracias al honeypot y a la ayuda de las compañías de teléfono de Estados Unidos, se identificó a esta persona en Alemania, su nombre es Markus Hess y fue detenido en su casa de Hannover y al final esto se convirtió en el primer caso documentado de computer hacking y uso de honeypot para cazar a un hacker y también de monitoreo de redes. O sea, cuento esta historia porque al final lo que pasa es que es una historia realmente reciente, ¿no? Respecto a que no hace tantos años que pasó y cómo ha evolucionado todo tan rápidamente y cómo la tecnología avanza de una manera tan rápida que al final cuando estamos pensando ahora mismo en cuál es el futuro, muchas veces no solamente no lo podemos caracterizar, sino que además es que no sabemos lo que va a venir. O sea, se puede desarrollar todo de una manera tan rápida que al final lo que muchas veces la ciberseguridad hace es lo que se dice en inglés play catch up, que quiere decir que está siempre a la cola de intentar actualizarse con todo en los avances tecnológicos, ¿no? Aparte, por supuesto, que lo que siempre decimos que hay un increíble gap de talento en el sentido de que hace falta muchísima más gente que se dedica a la ciberseguridad y a la seguridad, hace falta expandir muchísimo más todo lo que es la cultura de la ciberseguridad, la privacidad, etcétera, y no solamente a nivel de organismos y gobiernos y de empresas, sino a nivel del usuario final, el ciudadano de a pie, que al final somos todos, porque hoy en día todo el mundo utiliza de una forma u otra la tecnología, todo el mundo está conectado a Internet de alguna forma. Entonces, al final, esto viene a ser la historia, qué es lo que se está haciendo ahora y qué es lo que realmente se está quedando obsoleto en algunos sentidos, porque estamos en un límite ya en el que las redes de datos están
creciendo de manera abismal, y monitorear todo lo que pasa dentro de una red para diferenciar tráfico legítimo del malicioso se está convirtiendo cada vez en una tarea muchísimo más difícil, ¿no? Pues esto es el estado de arte que se llama en inglés sobre el monitoreo de redes, y es lo que se hace actualmente, ¿no? El monitoreo de redes pasivo dentro de lo que es la arquitectura de seguridad de una empresa, un organismo, y se utiliza para filtrar todo el tráfico malicioso que entra en una red, para la prevención de aparición de sistemas comprometidos, de hackeos en los sistemas que están detrás, digamos, de una red, que puede ser un centro de investigación público, puede ser una universidad, puede ser una empresa grande o pequeña. Todo el manejo de vulnerabilidades de cada uno de los sistemas conectados a esta red, incluso del Internet de las cosas, ¿no? Que ahora hay la superficie de ataques, digamos, se ha multiplicado y se ha hecho grandísima, cada vez más grande, y sobre todo a partir de todo este monitoreo se crean protocolos de respuesta a incidentes, ¿no? Porque al final nunca los sistemas son 100% seguros. Siempre pasa algo y siempre hay gente que está dedicada 24 horas a intentar penetrar en los sistemas y a intentar hackearlos y a intentar entrar donde no deben, y siempre al final hay alguien más listo que uno y siempre alguien se sale con la suya, ¿no? Bueno, para hacer todo este monitoreo de redes se utilizan herramientas como, por ejemplo, los taps de fibra óptica. Estamos hablando de 1980, una red de 50 kilobits por segundo, frente a la actualidad en la que hay redes de más de 1 terabit por segundo, incluso de hasta 4 terabits por segundo, que es la red más rápida del mundo, que es la que se utiliza para la conferencia de supercomputación. O sea, el gap de velocidad ha crecido de forma abismal en muy pocos años, y para obtener todo lo que es una copia de este tráfico que llega desde una WAN a lo que es la red definitiva, la red de una compañía, la red de un organismo o lo que sea, se utilizan estas tabs para hacer una copia de todo este tráfico, y esa copia del tráfico se pasa a todo lo que es una arquitectura de seguridad. Por eso se llama monitoreo de redes pasivo, porque la primera copia del tráfico realmente entra en la red de forma normal, no es molestada ese tráfico para nada, con lo cual todos los sistemas conectados a dicha red absolutamente no sienten que hay una infraestructura de ciberseguridad. La seguridad es totalmente transparente a lo que está pasando en esta red. Entonces, una segunda copia pasa a distribuirse a muchos dispositivos de seguridad que hacen cosas como recoger todo este tráfico, segregarlo, volver a ordenarlo, descartar, filtrarlo, etcétera, etcétera, y al final volver a pasar todo ese tráfico ya bastante analizado, digamos, a los sistemas de detención de intrusos, los cuales se encargan de detectar o alertar muchas veces a los analizadores de seguridad, etcétera, etcétera, sobre si hay anomalías en la red, ¿no? A todo esto también se utilizan dispositivos de seguridad como puede ser los firewalls, los cortafuegos, que ya hoy en día no son los cortafuegos al uso, sino que son la siguiente generación de cortafuegos en las que incluyen monitoreo de red también, monitoreo
inspección de paquetes de los paquetes de datos de red, con lo cual se puede filtrar el tráfico malicioso de otra forma y se puede prevenir todo lo que es este tráfico malicioso que llega al final al destino, que es los ordenadores de una red o de un sistema, ¿no? Luego, todo lo que esta infraestructura de seguridad genera se llaman logs, registros de red, y todo esto se analiza también de forma automática y manual. O sea, de forma automática hay muchas herramientas que analizan todo este tráfico de red. A los ingenieros de ciberseguridad también utilizan sus propios programas y sus algoritmos clásicos para generar todo tipo de scripts que analicen este tráfico, y además, bueno, se hacen diferentes, depende de las preferencias, depende de la topología de la red, depende del tipo de tráfico, se utilizan unas herramientas u otras, pero al final alguien tiene que estar pendiente de todo lo que pasa en esa red, ya sea manual o automático, y bien de forma automática bloquear el tráfico malicioso o alertar a los equipos de seguridad para que tomen decisiones, ¿no? Aparte, hay una capa por encima de todo esto, y es el escaneo y el penetration testing. Son los programas de escaneo y de penetration testing que se utilizan para comportarse como si fuera un atacante, ¿no? De un sistema. Y esto es muy importante porque hay que convertirse también y hay que pensar de forma maliciosa si se quiere también parar este comportamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo una casa, ¿cómo la aseguro, no? ¿Cómo es más seguro que nadie entre en mi casa? Bueno, pues tengo que pensar por dónde yo podría entrar o por dónde estarían me he dejado una puerta abierta, una ventana abierta, o por dónde puedo romper una cerradura y entrar. Entonces, hay que evitar todos estos agujeros de seguridad. Para las redes y para los sistemas de información es exactamente lo mismo, ¿no? Actuar de forma que se piense como un adversario para llegar antes y tapar agujeros de seguridad para que nadie pueda explotarlos, ¿no? Que se dicen. Y por último, la gente y los analistas de seguridad, por mucho que haya automatización o por mucho que la automatización esté llegando de manera mucho más fuerte, y sobre todo se verá en los próximos años, la gente siempre va a hacer falta, va a hacer falta gente especializada en ciberseguridad que esté pendiente de estos sistemas, que esté pendiente de si se están haciendo, sobre todo de programar estos sistemas, que estén pendientes de que estos sistemas no estén comprometidos, y que son la gente que en última instancia decide si hay una anomalía, si hay un sistema que se ha hackeado, si hay una brecha de seguridad, si detectan si hay una brecha de datos en cualquier compañía, etcétera, etcétera. O sea, no se puede prescindir, por muy automatizado que estén los sistemas de seguridad, no se puede prescindir de los analistas. Entonces, esta es el sistema de flujo de la red de SINET, que es ahora mismo la red más rápida del mundo, con más de 4 terabits por segundo de velocidad, que este año se iba a convertir, de hecho iba a entrar en el libro Guinness, pero al final con la pandemia, bueno, se ha parado todo un poco, pero en este diagrama de flujo de la red que da soporte a la conferencia de supercomputación de Estados Unidos, que se hace una vez al año en una ciudad diferente de Estados Unidos, se puede ver todos los links que se han estado monitoreando de forma pasiva. Y bueno, aquí realmente lo explico porque es difícil de ver para alguien que no es familiar con este tipo de diagramas.
se están monitoreando 10 líneas de fibra óptica de 100 gigabits por segundo cada una. Estamos hablando de que Stoll, el astrónomo, el hacker del que hablé, monitoreó 50 líneas de teléfono de 50 kilobits por segundo en su época, y aquí ya estamos hablando de 10 líneas de 100 gigabits por segundo, con lo cual todos los datos que de tráfico de red que esta red genera son masivos. O sea, hemos pasado de poner impresoras que imprimían todo lo que estaba pasando en una línea de teléfono a tener un sistema gigante de datos en el cual hay que plantearse soluciones de cómo analizar y asegurar todos esos datos y monitorear toda esa red para asimismo asegurar de que todo el tráfico que esté pasando por la red y que entra y que sale sea legítimo, no sea no tenga malicia, no sea malicioso. Entonces, bueno, esto se lleva a cabo hoy en día a través del monitoreo pasivo que ya he explicado antes, pero tenemos un problema, y es que diariamente en una red de este tamaño se generan miles de millones y millones de datos de red, de logs, de registros de red. Más concretamente, esto es un screenshot de un día en esta red, y hay 2.848 millones de registros de red. Cada registro de red significa una conexión desde una IP a otra IP, y qué es lo que están haciendo. O sea, hay más de 2.000, casi 3.000 millones al día, y en tamaño de datos, más de 250 terabytes de datos, ¿no? Entonces, esto ya se convierte en un problema de Big Data, que es el problema que realmente están teniendo no solamente la industria de la ciberseguridad, sino evidentemente muchas más industrias, pero dentro de la industria de ciberseguridad esto hoy por hoy es un problema. Ya los algoritmos clásicos de análisis se están quedando al límite para poder analizar de forma eficiente toda esta cantidad de datos, en la cual realmente hay que analizar de forma no solamente eficiente, sino en tiempo real. Y entonces es demasiada la información para algoritmos clásicos que utilizan no solamente todos los dispositivos de seguridad, sino los mismos analistas, ¿no? Entonces, el futuro se puede caracterizar de una forma en la que no solamente las redes cada vez son más grandes y hay cada vez más datos que analizar, y también hay al mismo tiempo hay muchísimos más dispositivos conectados a estas redes, que además generan más datos todavía que hay que analizar y proteger. Eso se puede caracterizar el futuro de esa forma, a la vez que el problema que se crea al no tener suficiente potencia con algoritmos clásicos para contener todo ese Big Data que surge a través de expandir las redes de forma tan masiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las vertientes que está sonando más es la inteligencia artificial relacionada con la ciberseguridad. Entonces, aquí hay dos campos de opinión, digamos. Uno es que la inteligencia artificial se está convirtiendo en la palabra de moda y se aplica sobre todo para vender muchas veces a muchas cosas que no tienen realmente no utilidad, sino que no hace falta. O sea, si no te hace falta inteligencia artificial,
para solucionar un problema, no utilices inteligencia artificial. Si tu problema se puede solucionar de forma clásica, pues realmente no te hace falta. Ahora, para lo que es el futuro, lo que está viniendo respecto a este problema determinado que estoy contando, evidentemente hace falta una solución. Y las técnicas de inteligencia artificial para la ciberseguridad ahora mismo están totalmente en modo experimental, por mucho que haya mucha bombo y platillo muchas veces, todo lo que hay, sobre todo en el mercado, pero ni siquiera en el mercado, sino a nivel de research, está todo en modo muy experimental y de estudio. O sea, todavía hay mucho que hacer y todavía hay mucho que avanzar en este campo. Como digo, se puede avanzar de una manera de aquí a los próximos 10 años. Evidentemente, esto va a estar muchísimo más avanzado y va a un ritmo bastante bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, los algoritmos de inteligencia artificial y de aprendizaje automático se pueden utilizar no solamente para automatizar todas estas tareas de monitoreo, sino que además para procesar los datos y tomar decisiones en tiempo real, que es lo que hace falta respecto a todo este tráfico en red y toda la seguridad de un sistema, la que ya los humanos pues no dan abasto, ni obviamente manualmente ni hablar, pero con algoritmos clásicos pues tampoco. Hay áreas de investigación en las universidades. En Estados Unidos, por ejemplo, la inteligencia artificial se le ha dado prioridad respecto al gobierno. Hay mucho presupuesto puesto en todas, no solo en universidades, sino en centros de investigación científicos. Es una prioridad ahora mismo tener un proyecto de investigación sobre la inteligencia artificial. Y hay áreas de investigación en las universidades, como por ejemplo, se está investigando sobre la teoría de juegos para entender paradigmas de seguridad dinámicos, métodos de planificación y razonamiento para descubrir rutas de ataques que a lo mejor no están identificadas, que siempre hay, y sobre todo se está investigando mucho sobre Machine Learning para identificar no solamente malware, sino para lo que ya hemos estado hablando que es la detección de intrusos, ¿no? De cómo identificar o caracterizar el tráfico malicioso en una red. Hay investigación a nivel de los laboratorios nacionales de Estados Unidos, que está bastante extendida, entre ellos el Berkeley Lab, en el que se utilizan estos los supercomputadores que realmente tienen unos recursos de computación muy potentes, que es lo que necesita la inteligencia artificial y el Machine Learning, y se están desarrollando algoritmos para reconocer patrones específicos de eventos que conducen a ataque, ¿no? Patrones específicos de comportamiento de datos que se ven a través de una red y que se pueden identificar para caracterizarlos como maliciosos o no. Los informáticos desarrollan algoritmos de aprendizaje automático con datos de diferentes dispositivos y la información de este tráfico en red, instancias de comportamiento malicioso. Uno de los grandes problemas que se encuentran es cómo realmente caracterizar el tráfico bueno del malo. Con lo que parece una respuesta trivial, no tiene absolutamente nada de trivialidad, ¿no? Es como un comportamiento humano, un símil como a un comportamiento humano. Una persona puede parecer que se está comportando de una manera y realmente su intención es otra, y a veces pues es muy difícil de ver. En las redes pues pasa exactamente lo mismo. Entonces, a la hora de automatizar un sistema con inteligencia artificial que sea capaz de discernir entre estos dos tipos de comportamiento, no tiene una solución trivial para nada. La industria de la ciberseguridad también está investigando sobre la implementación de la inteligencia artificial respecto a la ciberseguridad, y bueno, hay algunas startups que están utilizando la inteligencia artificial para transformar la industria, y sobre todo se están centrando en detección de amenazas de seguridad en plataformas de Machine Learning basadas en el cloud, ¿no?
en la nube. Entonces, aquí hay esos dos corrientes de opinión. Las opiniones que dicen que bueno, la inteligencia artificial es una palabra de moda, que yo no estoy en desacuerdo con eso. Es verdad que se utiliza de una forma muy a la ligera. Muchas veces no se sabe de lo que se está hablando, realmente no se está aplicando de una forma adecuada. Pero también está la corriente de opinión a la que yo pertenezco, que cree que la inteligencia artificial va a ser una solución al problema más grande que tiene la seguridad ahora mismo, que es cómo manejar de forma eficiente el Big Data. Así que con esto me parece que termino. Muchas gracias a todos. No sé si me he cedido de tiempo, ya he perdido ya la cuenta. Ya si hay alguna pregunta. Pues no te preocupes, Luis, ha sido una potencia impresionante desde el punto de vista técnico. Quiero felicitarte, Soledad, por una presentación tan brillante. Y la primera pregunta que nos han hecho es precisamente en relación a la presentación, si nos darás acceso a nosotros, a todos los que estamos atendiendo este evento, precisamente a la presentación. La presentación se va a difundir, pero no sé de qué manera todavía. O sea, yo no voy a dar acceso directo, así que va a ser a través de la Agencia de Protección de Datos, pero ya no sé. Me parece que se está grabando esta sesión. Sí, perfecto. Pues ya nos encargaremos nosotros de hacer dicha distribución. Por otro lado, también han preguntado un aspecto que está más interesado precisamente no solo en el tema técnico específicamente, sino también en tu experiencia personal como un ingeniero que ha llegado a uno de los puntos más elevados de su carrera profesional. Bueno, espero que no, que todavía me falte. Pero es muy alto. Siendo realista, tradicionalmente, los que nos hemos pasado por las aulas de ingeniería, hemos visto, desgraciadamente, muy pocas mujeres en esas aulas. Siempre el número ha sido muy reducido. ¿Tú crees que esas cosas han cambiado realmente? Y tengo más preguntas en ese sentido. Vale. ¿Qué diferencias ves en el acceso y al desarrollo profesional de las mujeres en las carreras STEM entre España y Estados Unidos? Y si hay diferencias, ¿qué es lo que nos queda aquí por hacer? Me has hecho un montón de preguntas. Sí, bueno. Soy de hacer muchas. Sí, respecto a las universidades, creo que no ha cambiado mucho la cosa por los porcentajes que yo he visto. Respecto a los últimos 15 años, la verdad me ha sorprendido que no se haya incrementado la participación femenina en las carreras tecnológicas, ¿no? Sobre todo porque la tecnología ya ha dado un salto en el que la demanda que hay es impresionante. Entonces la mujer está un poquito apartada todavía, creo, de estos campos, y ya sobre todo en el de la ciberseguridad, que es donde menos mujeres hay. Dentro de la tecnología, el campo de la ciberseguridad es incluso donde hay menos mujeres. Y no veo que haya cambiado demasiado. Es verdad que ahora parece que en los últimos años, bueno, pues se le está dando un empujón un poquito más a todo esto, a toda la presencia femenina, pero todavía hace falta muchísimo por hacer, ¿no? Todavía hace falta varias generaciones para realmente cambiar las cosas y la cultura, y que se llegue a una situación de igualdad en ese sentido, me parece. El desarrollo en carreras STEM es lo mismo, y aquí en Estados Unidos también hay problemática, o sea, no creas que estamos aquí tan avanzados y tan diferente. Pero bueno, hay un pequeño avance respecto no solamente a la tecnología, sino en casi todas estas
problemas también, y se están haciendo muchísimas cosas, ¿no? Se le está dando una presencia mucho más importante a la mujer, muchos sentidos, no solamente en carreras tecnológicas, sino en las ciencias también, y se representa a la mujer de una forma muchísimo más visible, se le da mucha más visibilidad. Entonces yo creo que España todavía, yo conozco empresas de ciberseguridad que no tienen ninguna mujer contratada, por ejemplo, y estamos en el 2020 y a mí eso me parece inadmisible, o sea, evidentemente si alguien está en ese tipo de ambiente y mira a su alrededor, tiene que notar que algo no va bien, porque primero hay muchas mujeres ahí fuera, no hay tantas como debería, pero si realmente se quiere hacer un trabajo de inclusión, se puede hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo yo soy la jefa de seguridad de la conferencia de supercomputación de Estados Unidos y llevo un equipo de 15 personas. Cuando yo empecé como jefa hace 2 años, conseguí tener un 35% de ingenieras y este año somos más del 50% de mujeres. Y no es una cuestión ni de cuotas, de las cuales yo no estoy bastante de acuerdo con las cuotas, no estoy en contra para nada, pero en este determinado ejemplo que estoy poniendo no tuvo nada que ver con eso, simplemente el hecho de que hubiera una mujer visible y que se diera se transmitiera un sentimiento de que la mujer era bienvenida y que se le iba a tratar exactamente igual que al resto de sus compañeros, era todo, evidentemente, todos los hombres del equipo también participan en ello, por supuestísimo, hace que la atracción de la mujer sea mucho más fácil y realmente te llaman a la puerta directamente ella sola. Entonces, claro, llega un punto que todo lo que es las diferencias de género y todo eso parece que se le da una complejidad muy grande sobre cómo solucionar esos temas, cuando realmente muchas veces las respuestas son más simples. Muchas gracias por tu contestación, que ha sido muy interesante y que espero además que llegue precisamente pues a las profesionales y a las futuras profesionales que tenemos en España. Ahora te voy a hacer una pregunta que va a cambiar completamente de tercio. Vale. En relación precisamente a lo que nos están preguntando en el foro de esta reunión. Has comentado en un momento dado que nos estamos quedando ahora en los límites de la capacidad de análisis del volumen de datos que se está analizando. Sí. Ahí en el horizonte está avanzando, siempre está avanzando, la computación cuántica. Y aquí la computación cuántica va a tener varias perspectivas. Por un lado, mayor capacidad de proceso, que en teoría podría tratar con estos problemas de volumen de datos, pero por otro lado se podrían generar todavía muchísima más información y finalmente los sistemas cuánticos podrían tener un gran impacto en las técnicas de seguridad actuales basadas en sistemas de cifrado que podrían ser rotos y que afectarían a infraestructuras basadas en sistemas criptográficos como la infraestructura de clave pública, sistemas de blockchain, toda la infraestructura de comercio electrónico. ¿Tú crees en qué medida esa llegada de la computación cuántica puede cambiar el paradigma de la ciberseguridad? Pues la gente está haciendo preguntas muy largas, ¿eh? Yo creo que obviamente sí, claro, lo va a cambiar, pero bueno, también hay que entender que la computación cuántica no va a pasar de un día para el otro. No nos vamos a despertar mañana y va a estar los algoritmos cuánticos funcionando en los computadores cuánticos y van a estar conectados no hay ni siquiera una red en la que conectarse. Esos algoritmos, no existen todavía los protocolos, no existen las interfaces para conectar esos computadores. Entonces, evidentemente todavía
o sea, no quiero decir que falta mucho porque falta, pero todavía hay un trabajo impresionante por hacer en ese sentido. Y tanto todo lo que es la problemática que representa respecto a la ciberseguridad, bueno, se avanzará también en contener, digamos, la seguridad respecto a la computación cuántica, ¿no? Estamos hablando de un timeline que todavía es bastante incierto, pero bueno, la realidad hoy en día es que, por ejemplo, se acaban de firmar un acuerdo entre todos los laboratorios nacionales de la red esta de laboratorio del Departamento de Energía para crear un test bed, que es una lo que se llama allí cama de pruebas respecto a la computación cuántica, y se ha creado una red de colaboración no solamente con todos los laboratorios, sino con empresas como IBM, Google, etcétera, etcétera, para empezar a hacer pruebas, ¿no? Pero te estoy hablando de que, por ejemplo, el edificio de computación cuántica que se va a utilizar, que va a tener sede en el Berkeley Lab, realmente todavía lo están rehabilitando. O sea que todavía falta bastante desarrollo, y evidentemente una cosa de la que estar pendiente es la ciberseguridad 100%. Ahí lleva toda la razón el que ha hecho la pregunta. Perdona que te haga preguntas largas, pero intento condensar bastantes ideas. Y creo que mi imagen se ha quedado congelada. Pero no me importa, porque la verdad se ha quedado con mi lado bueno. Te voy a hacer otra pregunta también en relación precisamente al gran volumen de información. Has empezado hablando de supercomputación distribuida, hemos estado hablando de unas infraestructuras pues de hace muchos años que casi ahora nos parecen elementales. Pero ahora nos encontramos con un paradigma completamente distinto. Se está desplegando 5G, el volumen de información va a crecer, se va a descentralizar bastante, se van a integrar ahí otras tecnologías como inteligencia artificial, Internet de las cosas, aplicaciones en general de Big Data. Aquí te voy a hacer 3 preguntas. Una, ¿qué es lo que nos puede ofrecer este 5G que todavía no estamos viendo? Y por el otro, ¿qué nuevos riesgos de seguridad podríamos afrontar? Y sobre todo de privacidad, como por ejemplo podrían implicar la aplicación de inteligencia artificial en análisis de tráfico. Y sobre todo, si estos riesgos van a ser de la misma naturaleza, distinta, va a ser solo un escalado de los riesgos que estamos viviendo ahora en tema de ciberseguridad. Vale. Pues si quieres empiezo por la tercera pregunta y voy de la última a la primera. Entonces, por ejemplo, la naturaleza de ataques va a depender de muchas cosas, no solamente de la velocidad del tipo de dispositivos conectados, si hay más o si hay menos, sino también del interés, ¿no? Respecto a los determinados momentos de la historia en los que nos encontremos, bueno, pues hay diferentes targets a los que atacar y diferente información a la que se quiere acceder de manera no legítima, ¿no? Puede ser en épocas de elecciones en un país, en épocas de procesos democráticos de todo tipo. Ahora mismo, en la época en la que estábamos viviendo con el COVID-19, el COVID-19, pues evidentemente hay muchos ataques a centros de investigación que están haciendo avances sobre la vacuna, porque cada uno quiere llegar, todo el mundo quiere llegar antes. Al final realmente la historia no cambia en el sentido de que es tráfico de información y quien tenga la información tiene el poder, y depende de la época en la que se esté viviendo, pues se quiere acceder a cierto tipo de información, ¿no? También los ataques no solamente muchas veces tienen como meta acceso a la información, sino que hay ataques de lo que se llaman más destructivos, ¿no? Que tienen como objetivo pues lo que puede ser una infraestructura crítica. Entonces ya esos son ataques a los grids eléctricos, centrales nucleares, etcétera, etcétera. Incluso al espacio aéreo, ¿no? Al control del espacio aéreo.
Pero bueno, las amenazas realmente siempre se mueven con esos parámetros. Digamos, la naturaleza de las amenazas. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta, y es que esto es una verdad como un templo, es que la gente que quiere hackear o acceder a información o tener brechas crear brechas en sistemas de seguridad, brechas de datos, etcétera, etcétera, no hacen más de lo que tienen que hacer para ello. O sea, no hay una sofisticación, es como la inteligencia artificial, va a llegar un momento que la inteligencia artificial pues se utilice para atacar, pero hasta que no haga falta no se va a utilizar. O sea, yo siempre digo que los hackers son vagos, ¿no? Utilizan lo mínimo que puedan para obtener la información o penetrar en los sistemas que necesiten, porque ¿para qué van a utilizar más? Si muchas veces incluso se ven ataques de exploits, de vulnerabilidades que tienen años y años de antigüedad y todavía se siguen utilizando en algunos sistemas con éxito. Entonces, claro, esa es realmente por donde se mueven los parámetros respecto a la naturaleza de los ataques y los riesgos de ciberseguridad. ¿Y cuál era la primera pregunta respecto al 5G, no? ¿En qué va a cambiar el panorama de la ciberseguridad respecto al 5G que no estemos viendo? Bueno, lo que va a haber es de todo lo que he estado hablando en mi ponencia, o sea, las redes cada vez son más grandes, más potentes, con más velocidad, con lo cual se generan mucho más datos y mucha más gente generando esos datos, mucha más gente, mucho más dispositivos, muchas más máquinas generando esos datos y conectados a estas redes y muchísima más información navegando o pululando por las diferentes redes del mundo, ¿no? Entonces, al final, esto es el problema del Big Data del que he estado hablando realmente. En relación a lo que nos cuentas, por un lado estamos hablando de monitorización de la red para implementar seguridad. Pero, por otro lado, muchos ponentes están manifestando su inquietud. ¿Hasta qué punto ese análisis es sistemático? ¿Se analiza todo o se analiza solo lo que se puede? ¿Hasta qué punto es intrusivo para la privacidad? Incluso, ¿eso significa que los sistemas que nosotros tenemos están comprometidos? Incluso tenemos aquí una vigilancia por el gobierno y eso llega solo a la red que nosotros utilizamos habitualmente o también llega a la dark web. Esa monitorización. A ver, la monitorización, es que aquí estamos mezclando varias cosas. Una cosa son el monitoreo de sistemas de Internet de forma sistemática hecha por gobiernos, que tienen unas implicaciones de privacidad y seguridad y tienen unos, digamos, unos fines muy diferentes a lo que estoy hablando yo, que es cómo asegurar un sistema del cual eres responsable como ingeniero de ciberseguridad. O sea, no tiene nada que ver la intencionalidad de una cosa con la otra. Bien, lo que sí que es verdad que muchas veces las técnicas se solapan, ¿no? Se utilizan las mismas técnicas. Entonces, cuando se está protegiendo una red, evidentemente hace falta un monitoreo de todo exactamente lo que está pasando dentro de la red. Pero bueno, tú si eres empleado por ejemplo, de una compañía y tú tienes tu vida personal, evidentemente es tu responsabilidad no mezclar las dos cosas y también comportarte de forma civilizada y no hacer nada dentro de la red de tu compañía o de tu organismo oficial. O sea, si tú realmente te estás comportando de manera legítima, pues no va a saltar ningún tipo de alarma al respecto de tu comportamiento, de tu tráfico generado, ¿no? Pero si, por ejemplo, tu computadora, tu ordenador está comprometido con malware, evidentemente, pues se va a identificar a causa de todo este monitoreo y también te va a salvar a ti de que
no solamente tu ordenador esté comprometido, sino que además no le estás pasando al resto de tu empresa, por ejemplo, un virus, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Y lo respecto a la dark web, bueno, hay empresas que se dedican al monitoreo de todo lo que pasa en la dark web respecto a, bueno, a ofrecer sus servicios, digamos, lo pongo entre comillas, de ciberseguridad para algunas empresas, ¿no? A lo mejor respecto a la industria financiera, etcétera, etcétera, para ver todo lo que realmente, por ejemplo, se está vendiendo, todo lo que es el mercado negro de venta de información que pasa en la dark web, y todo lo que es en la venta de información respecto a no solamente a información de compañías, sino también de datos personales de usuarios, ¿no? Y de personas, de usuarios comunes. Y aparte, bueno, ya está, ya a una escala mucho mayor está el monitoreo de los nodos, digamos, de diferentes redes, y la penetración en nodos de diferentes redes de manera ya gubernamental, y ya depende de los países. O sea, no es lo mismo lo que pasa en China, lo que pasa en España. Evidentemente son regímenes de políticos muy diferentes, donde el control y la censura se manejan de una forma muy diferente, y donde hay más o menos libertades. Entonces, claro, depende todo un poco de eso, de cuál es el fin, de quién lo está llevando a cabo, de la localización geográfica en la que te encuentres, etcétera, etcétera. No tiene una respuesta blanco y negro, evidentemente, como ves. Pero una respuesta muy buena. Gracias. Nos comentan que una de las cosas que has dicho en tu presentación es que siempre hay alguien más listo. Y mucha gente opina que la cuestión no es si un sistema va a ser comprometido o no, sino cuándo y con qué nivel de impacto. Actualmente se están sufriendo muchísimos ataques de ransomware. Especialmente en España hemos sufrido muchos ataques que precisamente en esta pandemia se han estado cebando sobre sistemas de información sanitarios y sistemas de información de salud. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este tema? ¿Y cuáles son, en tu opinión, las principales estrategias, tanto técnicas como organizativas, para minimizar el impacto de este tipo de brechas? A ver, empiezo por la última, es que como me hacéis como 3 o 4, pues las estrategias son las mismas que realmente ya se estaban utilizando. Lo que sí, la gente que no estaba utilizando estrategia es la que sale perdiendo. La gente que realmente tenía sus estrategias de seguridad y protocolos anti-ransomware, por ejemplo, todo lo que es sistemas de recuperación del negocio, que viene a ser, ¿no? Si pasa algo tipo como un ataque de ransomware, bueno, este tipo de gente o de organismos lo que ha hecho es caracterizar el tráfico y ver realmente cuáles son las tendencias respecto a los ataques, y ver a qué tipo de información se está intentando acceder, y ajustar un poco sus estrategias. El problema es la gente que no tiene estrategia. Hay gente que, o sea, todavía la ciberseguridad está muy a la cola, no está expandida lo que es la cultura de la ciberseguridad, y bueno, hay organismos y sistemas que muchas veces, como tú has dicho, están en el sistema público de salud, que todavía no están protegidos de manera eficiente, o a lo mejor casi de ninguna manera. Entonces el problema realmente está ahí, ¿no? Toda mi experiencia sobre los ataques de ransomware y malware y todo eso respecto a la sanidad y todos los sistemas de salud, ya lo he dicho antes, el COVID-19,
Yo lo que tengo son, por ejemplo, en los supercomputadores que yo protejo se realiza investigación sobre la vacuna, ¿no? O sobre la proteína del COVID-19, y en todos los centros de supercomputación más importantes de Europa y de Estados Unidos, incluso se han creado consorcios de colaboración entre ellos, especialmente para todo lo relacionado con el COVID-19. Ha habido casos públicos en Europa de centros de supercomputación que han estado comprometidos este verano, y eso ha salido público en las noticias. Y bueno, esa es un poco mi experiencia respecto al tema. Lo otro es, sí que alguien dice que el problema no es que haya algo comprometido o de esperar que haya algo comprometido, sino cuál es el impacto. Y ahí yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, siempre el compromiso puede llegar a estar. O sea, siempre está por venir, o siempre incluso lo puedes tener y no darte cuenta por un montón de tiempo. Esto no es ya un cuento de 1989 con Clifford Stoll, que estuvo el hacker ahí campando por meses y meses, sino que esto todavía pasa hoy en día en los sistemas. Y no solamente porque haya gente más lista que tú, que sí la hay siempre. O sea, el mundo de la ciberseguridad es apasionante y es tan amplio que es imposible abarcarlo en su totalidad, sino que sobre todo, aparte de más listos, es que tienen más tiempo. Hay gente que se dedica 24/7 a intentar penetrar en los sistemas, y la gente que estamos en equipos de ciberseguridad, pues a veces no damos abasto, aparte del gap tan grande que existe respecto a la demanda de profesionales en ciberseguridad, que todavía no se llega a cubrir. Me parece que ahora mismo hay, no sé, bueno, hace 2 o 3 años había 6 millones de ofertas de trabajo para ingenieros de ciberseguridad en el mundo, y era imposible cubrirlas. Me imagino que esa cifra hoy en día se ha multiplicado. Pues muchas gracias, y aunque tenemos más preguntas, yo creo que ya te he exprimido sin piedad lo suficiente, y casi me siento culpable, y ya prefiero ceder la palabra a doña Mar España, la directora de la agencia, para que clausure este webinario. Vale, gracias, Luis. Bueno, pues gracias a todas las personas que nos habéis estado escuchando. Muchas gracias, Soledad, por todo, por todo lo que nos has aportado. Es verdad que nos queda una cierta preocupación porque, lógicamente, pues es imposible cubrir la seguridad en el 100% de las redes, y más con el incremento de datos que se están transmitiendo a través de las redes y de los dispositivos. Pero, como tú bien dices, una buena política de seguridad y de privacidad minimizará el impacto, ¿no? Yo creo que es algo con lo que nos debemos de quedar. Tú hablabas de paciencia y perseverancia. Es verdad que nosotros en la aplicación de reglamentos la estamos teniendo, y bueno, pues creo que quizás otra de las conclusiones podría ser lo importante que es que los propios usuarios finales y las entidades, si desde el minuto 1 diseñáramos esa preocupación por la privacidad y la seguridad, lo mismo que hacemos en nuestra vida ordinaria, ¿no?, con nuestras casas y con nuestros hijos, pues seguramente luego no lamentaríamos males mayores, ¿no? Entonces, hemos aprendido mucho de ti. Deseamos que tu carrera profesional siga todavía subiendo más aún, y es un honor tenerte de embajadora allí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Gracias, buen día. Muchas gracias.